Amigos oyentes de Radio Universidad 92.1 FM, de las redes sociales, tanto de la facultad como de la emisora, les damos la más cordial bienvenida a este programa Tribuna Económica. Damos gracias a Dios porque ya estamos de nuevo con el programa y uno de los responsables es el doctor Carlos Enrique Mendoza, a quien vamos a entrevistar el día de hoy, porque se aproxima la Semana Santa. En este programa pues estamos hablando de los 100 años de la Chalana, de la Universidad de San Carlos, que es nuestro himno de batalla para los sancarlistas, y pues tanto para el desfile bufo, como también para las procesiones, habrá mucha gente, no solamente en las playas, de los balnearios, y se puede pensar en contagios masivos. Y para eso tenemos a un experto, al doctor epidemiólogo, doctor Carlos Enrique Mendoza, que le damos la más cordial bienvenida una vez más a este programa Tribuna Económica de Radio Universidad. Muchas gracias, Freddy, por la invitación. Sí, le comentaba de que con estas fiestas, porque la gente, además de la solemnidad, lo toma como vacaciones de verano, puede provocar muchos contagios, doctor. Claro que sí, Freddy. Pues la pandemia no ha terminado, aunque los porcentajes de mortalidad han disminuido en vista de que la variante Omicron y la nueva variante que la OMS ha puesto alerta, que es la X5, que básicamente es una variante con una combinación de Omicron y la AB2. Es una variante que se puede propagar más rápidamente. Sin embargo, los porcentajes, por ejemplo, de mortalidad han disminuido en la mayoría de los países, igual el índice, aunque el índice de contagios, por ejemplo, ha aumentado. Esta es una ventaja porque es una enfermedad de vías respiratorias más alta, entonces a los pacientes vacunados, pues tenemos menos probabilidad de que los comprometa a algo serio como para llegar a un hospital o a una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, es muy importante que aún mantengamos las medidas de bioseguridad. Yo creo, Freddy, que aquí hay que hablar de una cosa muy importante. Nosotros nos confundimos muchas veces con los medios de comunicación. Vemos la noticia, pero no vemos el fondo, el por qué son tomadas algunas medidas. La parte que nos confunde a nosotros es que normalmente vemos que ahora en los Estados Unidos, por ejemplo, o en algunos países de Europa, han restringido, o sea, han descansado sus medidas de bioseguridad y la población, por ejemplo, llegue a conciertos, permite que la población en determinados lugares no utilice la mascarilla, permite que la población ya no tenga tantas restricciones. Entonces nosotros tenemos una falsa seguridad cuando vemos estas noticias y creemos que es igual. Hay muchas personas que me han preguntado a mí, ¿y aquí cuándo van a decir, por ejemplo, que ya no usemos la mascarilla? ¿O aquí cuándo van a empezar a aperturar? ¿O el gobierno tiene miedo porque ya todo el mundo está llegando a las actividades, pero no han dictaminado, por ejemplo, que se puede hacer? Mire, la gran diferencia es que el gobierno no se ha confundido. En salud, por ejemplo, no hemos dicho que no hemos quitado las medidas porque tenemos miedo a algo. No, definitivamente esto no pasa. El problema es que la verdad es que en Estados Unidos y en Europa se tiene un porcentaje muy alto de la cobertura de inmunización, a diferencia del nuestro. Nosotros tenemos una cobertura muy baja. Entonces, ese es uno de los factores, por ejemplo, en la que no nos permite poder empezar a quitar las medidas de bioseguridad. Cuando nosotros alcancemos un porcentaje importante de inmunización, entonces podemos relajar las medidas de bioseguridad. Y esa es la respuesta que uno tiene que entender. Evidentemente hay mucha gente que se empieza a infectar y suma, ¿verdad? Porque la inmunidad uno la puede adquirir de manera artificial, como es con las vacunas, o de manera natural, es enfermándose. Pero no podemos restringir, por ejemplo, las medidas de bioseguridad cuando aún no tenemos un porcentaje importante de inmunización. De hecho, somos de los países que tenemos un porcentaje muy bajo todavía de inmunización, por muchos factores. Muy importante lo que nos está comentando el doctor Carlos Enrique Mendoza. Cuando usted habla de esto, precisamente nos llamaron unos amigos de Ecuador, donde nos dicen aquí ya no usamos mascarilla en ningún lado. Creo que en México ya lo están realizando también de esa manera. Pero lo que usted comentó es muy importante. Mientras no se tenga quizá el índice, el porcentaje de vacunados en Guatemala, no se podrá hacer todo esto. Esto pues lleva a la desesperación a las personas, que como lo hemos comentado, mucha gente anda sin mascarilla aquí en Guatemala, doctor.
Claro, claro, Freddy. Lo que pasa es que tampoco se necesita, o sea, uno no puede tomar solo medidas sin datos. Mire, acaba de salir un artículo muy importante y muy bonito en relación a su análisis, y ese acá de Guatemala. Ellos lo que hicieron fue analizar la mortalidad, por ejemplo, y tratar de compararla con diferentes grupos etarios y con diferentes áreas urbano y rurales. Mire, la mortalidad aumentó increíblemente durante la pandemia, evidentemente, ¿verdad? El primer año aumentó más o menos el 60% y el segundo año tuvimos más o menos hasta pasando el 100% en diferentes departamentos, hasta 114% de aumento de mortalidad. Es discutible en muchas cosas, ¿verdad? No solo se debió, o sea, evidentemente había un poco más de pandemia porque estábamos encerrados y entonces disminuían las muertes de violencia o las muertes de accidentes. Y uno entiende por qué en los grupos de jóvenes, por ejemplo, la mortalidad no aumentó tanto. Pero estamos hablando de mortalidad en general. Y aquí sumaba, por ejemplo, los accidentes y todo lo que normalmente sucede en el mundo. Lo importante entonces ahora es entender que todavía tenemos un porcentaje alto a comparación de otros países y que tenemos el porcentaje disminuido de cobertura de inmunización. Y lo más importante entonces ahí es saber que debemos nosotros entonces de continuar con las medidas de seguridad por un factor muy importante. Y el factor importante es que los no vacunados, como corren el riesgo de llegar a los centros hospitalarios, entonces nosotros tenemos mucha gente que podríamos estar esperando en determinado momento, en vista de que no están vacunados. Y esto a pesar de que, bueno, que la variante es menos peligrosa, se podría decir, ¿verdad? Muy bien. Cuando se dice menos peligrosa porque ya no produce muerte, pero sí produce de una u otra manera hospitalizaciones o atenciones en casa. ¿Esto cómo lo puede diferenciar la persona? Por ejemplo, el ciudadano común y corriente a quien va dedicado este programa. Claro. Freddy, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla, ¿verdad? La enfermedad, por ejemplo, cuando hablábamos de las cepas Delta, cuando hablábamos, teníamos un poquito de miedo porque la infección era una infección respiratoria baja. Significa que producía una neumonía, un problema respiratorio, teníamos mucha dificultad para respirar y los pacientes que no estaban inmunizados o los pacientes vulnerables, me refiero a que tenían una enfermedad como hipertensión arterial, como diabetes, obesidad, un cáncer, entonces se complicaban. Afortunadamente la variante Omicron cambió y es una enfermedad respiratoria alta. No quiere decir que no sea importante, no quiere decir que no deje secuelas, pero afortunadamente no compromete tanto el sistema respiratorio. Y es por eso entonces que disminuyó en porcentaje la mortalidad. Pero también hay que tener mucho cuidado porque las personas que tuvieron Omicron, por ejemplo, es un Omicron que a veces deja secuelas y, por ejemplo, todavía hay congestión nasal, la gente todavía se siente cansada, hay irritación de los ojos, hay pérdida del cabello, tienen muchas complicaciones a largo plazo. Entonces, eso es importante también conocerlo, porque si no la gente diría, bueno, que nos enfermemos todos. Mire, es una pésima decisión. Una, porque usted no sabe cómo le va a ir. Y recuerde que todos los organismos son totalmente diferentes. Pero otra es que es una manera un poco drástica de alcanzar la inmunidad colectiva que estamos esperando. Entonces yo creo que hay que seguirse cuidando, trate de protegerse y proteger a su familia y especialmente proteger a los vulnerables. Insisto, los vulnerables son toda persona que tenga arriba, por ejemplo, de 60 años o que tenga un compromiso que haga que su sistema inmunológico no esté de todo bueno. Insisto, diabetes, hipertensión, cáncer o VIH-Sida. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han apoyado parcialmente la decisión del FDA, pero han apoyado que las personas que tengan vulnerabilidades puedan aplicarse esta cuarta dosis, únicamente en personas vulnerables. Muy bien, estás escuchando Tribuna Económica por Radio Universidad 92.1 FM y a través de nuestras redes sociales. También nos puede escuchar en cualquier parte del mundo en www.radio.sac.edu.gt. El doctor Carlos Enrique Mendoza, aquí en el programa, con motivo de las procesiones
de las visitas a las playas, a los balnearios, a las piscinas, donde hay aglomeraciones, ¿se puede dar el contagio? Sí, Freddy, se puede seguir dando el contagio, ¿verdad? Yo creo que ahora tenemos que pensar definitivamente que el mundo continúa y la gente, pues, a la larga ya está un poquito aburrida de estar encerrada y necesita también diversión, ¿verdad? Es parte muy importante. El ser humano somos físico y tenemos un 50% somático, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante continuar con la vida, tratar de seguir viendo a los seres queridos, pero con seguridad. Yo le voy a decir que hay muchas medidas, por ejemplo, que nosotros habíamos olvidado y que nos las recuerdan únicamente en procesos de enfermedad. Pero el hábito de lavado de manos es el hábito importantísimo, ¿verdad? No solo por COVID y por cualquier infección gastrointestinal. Nosotros tenemos un ciclo que es ano, mano, boca. Y esto es porque hay mucha contaminación y a veces no nos lavamos las manos, por ejemplo, para comer y entonces al alimentarnos, pues podemos infectarnos de parásitos o tenemos enfermedades diarreicas, ¿verdad? Eso es normal. Estos son buenos hábitos de salud. El lavado de manos constante para matar todos los microorganismos de las manos. Hay hábitos saludables como el lavado de los dientes, el bañarse todos los días. Ejemplo, todas esas costumbres son muy importantes, pero también es muy importante que si usted tiene una infección respiratoria, independientemente de COVID, usted trate de proteger a la demás gente, colocándose la mascarilla. La mascarilla protege al receptor, por ejemplo, y al emisor, dependiendo de la causa, por ejemplo, de quién sea la persona que tenga el virus. Entonces yo creo que hay que continuar con estas medidas que son muy sanas y que nos ayudan a prevenir otras enfermedades, ¿verdad? De igual forma, Freddy, yo creo que este tiempo debería de servir para volvernos a echar un poco de agua en la cara. Y voy a poner acá su ejemplo, ya que usted pues contó que hace poco fue atendido por mi persona, pero yo creo que uno debería ahorita de hacer un análisis y ver, por ejemplo, en su caso, por qué le fue tan bien. La suerte no existe, Freddy, eso hay que ponerlo bien claro, ¿verdad? Esto se basa más o menos a factores de riesgo. Y usted es una persona que no tiene factores de riesgo, que se mantiene físicamente bien, que camina 1 o 2 horas diarias, me contó usted por hace mucho tiempo, y esto está demostrado en la literatura. El ejercicio, por ejemplo, tiene un factor protector de 8 veces, pero si usted es susceptible, por ejemplo, al virus o a cualquier otra enfermedad, la probabilidad de que usted salga es 8 veces más mayor, por ejemplo, que una persona sedentaria o de una persona obesa. Entonces, todas estas experiencias son las que le salvaron. Yo, por supuesto, respeto las creencias y todo, pero creo que los factores de riesgo tienen un factor sumamente importante en las enfermedades. Usted es una persona que no fuma. Entonces, cuando uno suma todos esos beneficios, por ejemplo, ve el éxito del tratamiento, ve el éxito de cómo haya salido el paciente. Evidentemente va a necesitar tratamiento, evidentemente necesita de un galeno, por ejemplo, que le indique qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero su probabilidad versus una persona, por ejemplo, que no tenga esos hábitos es importante. Y esto es la parte que yo invito a todos a que nos debe dejar la pandemia. La pandemia no solo es de decir que bueno, esto ya se está relajando, hagamos fiesta. Yo creo que es un momento para realmente volver a sentarse y hablar de los buenos hábitos de salud y del cuidado que nosotros tenemos. Esto es de manera individual, pero también, Freddy, hay otra parte muy importante y es la parte social, la parte en la que nos tenemos que sentar después de esto, tomadores de decisiones, a pensar en la inversión en salud que hemos tenido, a pensar en cómo vamos a estar fortaleciéndonos o generando un sistema robusto de salud para que ninguna otra situación nos ponga realmente en desventaja o en peligro. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes que muchas veces, después de que se hacen el examen, diagnósticos salen negativos, pero posteriormente tienen recaídas como neumonía y otras consecuencias que le llaman secuelas? Claro, una es que pueden ser pues síntomas prolongados aún, ¿verdad? Que usted tenga una recaída podría ser, por ejemplo, con diferentes cepas, ¿verdad? Claro que va a tener ya de todos modos una inmunidad, pero no significa, y también este es un error que tienen las personas, que dicen, a mí me dio Omicron hace 2 meses, pero ahora otra vez me enfermé. Mire, no necesariamente tiene que ser Omicron. Las enfermedades continúan. Las infecciones respiratorias, por ejemplo, continúan, bacterianas, virales, y no necesariamente es la misma.
A mí me llama la atención cuando me dice alguna persona, mire, he tenido 3 veces, por ejemplo, en este mes. No, lo que pasa es que su sistema inmunológico está disminuido y es susceptible, por ejemplo, a diferentes virus, pero no necesariamente tiene que ser el mismo virus. No todo en el mundo, en la vida es COVID, ¿verdad? Yo creo que nos asustó, pero el mundo no gira en realidad a esto o no es la única enfermedad que se presenta, ¿verdad? De hecho, Freddy, hago énfasis en que, pues, por ahí salió, ¿cómo se llama? Alguna publicidad de que los médicos, después de ser vacunados, por ejemplo, fallecían y que eran los médicos vacunados, ejemplo, con AstraZeneca. Mire, todas las personas vulnerables, por ejemplo, y las personas de primera línea, fuimos inmunizados con AstraZeneca en ese tiempo, ¿verdad? Creo que es una información que no sé con qué objetivo la hacen, pero confunden a la población. Yo conozco a muchos colegas que están en esa lista, conocemos los casos y son personas que tienen o vulnerabilidades o pues que también padecían de otras enfermedades o que su causa se sumó a esto. Pero entonces yo creo que hay que ser un poquito más responsable en hablar con propiedad, ¿verdad? Porque a la larga solo se le hace un daño si se genera una incertidumbre con poco respaldo científico y lo único que estamos haciendo es quitándole la oportunidad a una persona que sí podría vivir si realmente se inmuniza y realmente cumple con todas sus medidas de bioseguridad. Bueno, en nuestra Universidad de San Carlos, específicamente en nuestra Facultad de Ciencias Económicas, donde tenemos una población de 23,000 estudiantes, pues todavía el sistema va a seguir de manera virtual en el siguiente semestre, tomando en cuenta que no tenemos las condiciones ni la veracidad de las personas vacunadas en cuanto a los estudiantes. Doctor, ahora bien, hay otro factor importante. Mucha gente dice, yo quizás tuve COVID y no me di cuenta. ¿Cuáles son los síntomas más importante para que una persona sepa diferenciar entre una gripe, entre un catarro y entre el COVID? Ya, es muy poco probable saber, Freddy, por ejemplo, con certeza, estoy hablando solo sin laboratorios, saber si era COVID o no. Evidentemente, los médicos, por ejemplo, no es que seamos adivinos, yo siempre pongo este ejemplo. Lo que pasa es que nos basamos mucho en la estadística. Por darle un ejemplo, si a mí me consulta un estudiante universitario de sexo masculino de aproximadamente 20, 22 años, con un dolor abdominal, por ejemplo, focalizado en la parte baja, pues yo inmediatamente pienso en apendicitis. Y cuando lo evalúo y todo, no es que digan, puchis, qué bueno era este médico, inmediatamente lo que pasa es que estadísticamente está demostrado que los pacientes masculinos, más o menos a esta edad, es cuando tienen la incidencia más alta de padecer apendicitis. Entonces, es por eso que uno llega a los diagnósticos, ¿verdad? Juega la estadística con las manifestaciones clínicas. Igual es en este periodo de pandemia. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que Delta, por ejemplo, producía una dificultad respiratoria, era una enfermedad baja y se presenta ahorita, lo más probable es que agua pasa por mi casa, ¿verdad? Y entonces yo hago algún examen para confirmarlo. Ahora bien, con su pregunta, hay pacientes que son asintomáticos, significa que no van a tener ningún síntoma. Y hay pacientes que pueden tener síntomas muy leves, que inclusive, por ejemplo, ni los sientan. Y hay pacientes que van a tener una sintomatología marcada. Yo le voy a poner un ejemplo, Freddy. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, cuando usted estuvo enfermo, por ponerle un ejemplo. Me decía, sí, pero dicen que hay que hacer esto. Mire, yo vi a cientos de pacientes con COVID y no vi ni un caso exactamente igual al otro. Nunca. Todas las personas tienen manifestaciones totalmente diferentes. Claro, la mayoría de gente tiene rinorea, o sea, secreción de nariz, la mayoría de gente tiene ese cansancio, pero si tuviéramos que toda la gente pasa exactamente lo mismo, ya lo tuviéramos en internet. Ya entonces solo diría, si usted tiene esto y esto, tómese esto, ¿verdad? La medicina no es así. La medicina actúa de una manera totalmente diferente en los organismos. De hecho, un medicamento que a usted le puede caer muy bien, a mí me podría matar inclusive. O un medicamento que yo se lo receto mucho a pacientes. Un ejemplo con usted. Usted, por ejemplo, no puede tomar algún medicamento. Entonces, tenemos que excluirlo. El paciente se ve como un todo y nada es general en medicina. Muy importante lo que nos está comentando el doctor Carlos Mendoza, con el objeto de orientar. Tenemos 6 minutos aún en el programa Tribuna Económica.
y considero que esta nueva cepa pues vienen para alarmar a la población que no se informa, que no les gusta leer, sino que solamente se deja llevar por las noticias. Y pues se habla de una combinación de dos cepas, doctor, y que viene del Reino Unido. Por favor. Sí, esta es una combinación de la variante original de Omicron, por ejemplo, con la variante AB2, ¿verdad? Es una cepa que se identifica, entonces, en estos países se observa, se informa de que puede ser mucho más contagiosa, pero afortunadamente no nos ha marcado tampoco ser una cepa de extrema preocupación, que aumente el porcentaje de mortalidad, por ejemplo. Las cepas son clasificadas como cepas, por ejemplo, preocupantes y cepas de extrema preocupación. Lo que nosotros hacemos es reportarlas y saber que podría haber un contagio más alto, pero las seguimos para ver si realmente podría ocasionarnos un problema en el aumento de la mortalidad, en la saturación de los hospitales o bien en la resistencia a algunas vacunas, por ejemplo, o a determinados medicamentos. Por el momento no hay que preocuparse de eso. O sea, se identifica, se observa, pero no es algo que nos tiene que asustar, por ejemplo, o que tengamos que tomar alguna conducta diferente. Las mismas conductas que tenemos son las conductas que son utilizadas para este tipo de variantes. La cuarta dosis, usted dice que solamente para personas vulnerables, pero en determinado momento puede ser para toda la población. Podría ser en determinado momento para toda la población, Freddy. A mí me llama la atención que algunas personas dicen, ya no me quiero vacunar porque pareciera que ahora otra vacuna y otra vacuna. Mire, recuérdese usted, por ejemplo, con la vacuna de la influenza. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente usted se la debería de colocar una vez al año. El por qué no es porque solo, o sea, dos razones, ¿verdad? No es porque solo dure un año, sino que muchas veces tiene modificaciones de nuevos virus. Porque la variación, por ejemplo, o la mutación de virus es totalmente normal, es un proceso normal. No es que solo haya ocurrido con Omicron, con COVID, por ejemplo. Entonces, nosotros en determinado momento hablamos de que dijimos que podría ser que el humano necesitaría, por ejemplo, inmunización anual, ¿verdad? En relación al contagio con COVID. Por el momento, consideramos que solo las personas con vulnerabilidad y tenemos que esperar un poco más para poder observar qué pasa con toda la población. Aquí hay que tener en cuenta un factor muy importante, Freddy. El factor importante es que cuando estas vacunas salieron fueron al principio evaluadas primero en una parte experimental con un grupo determinado de personas, pero es un porcentaje de personas pequeño. Cuando usted quiere ver efectos secundarios, por ejemplo, o algo, tiene que seguir a una cantidad un poco mayor de personas. Le voy a poner un ejemplo, 30,000 personas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya las colocamos, por ejemplo, a nivel general, como ya se está haciendo ahora a nivel mundial, entonces podemos ahí evaluar con cuánto tiempo disminuye para la mayoría de la gente ese sistema inmunológico y cuándo deberían de colocarse las siguientes dosis. Muy bien, doctor Mendoza, le agradecemos su participación en el programa Tribuna Económica. Tenemos 3 minutos en el programa y pues usted puede presentar algún consejo, alguna recomendación para todos los radioescuchas de Radio Universidad. Claro, yo creo, Freddy, que el consejo que yo les puedo dejar es seguir hablando de COVID. Yo entiendo de que a todas las personas, pues a la larga llegamos a un tope y pues fue algo que nos consumió física y mentalmente por mucho tiempo. Yo insisto que lo más importante ahora es hablar de las cosas importantes, de las cosas que nosotros deberíamos de retomar. La unión familiar, el ejercicio, por ejemplo, que es importantísimo, el tratar de manejar una dieta balanceada, el tratar de disfrutar para las personas que perdieron seres queridos, por ejemplo, el tratar de tener un tiempo de mejor calidad con las personas. No se trata de que nos hayan abierto la jaula, por ejemplo, y que salgamos como que fuéramos animalitos, no, yo creo que lo bueno de las situaciones difíciles es aprender, ¿verdad? Hay muchos proverbios chinos que lo que dicen es que de lo malo hay que aprender y hay que tratar de volverse sabio, ¿verdad? Y esto no hay necesidad de ser sabio para saber, por ejemplo, cuáles fueron los factores que nos afectaron, qué es lo que realmente tenemos que hacer para tener cambios de conducta que nos fortalezcan y rodearse de personas positivas, hacer todo lo positivo que nosotros tenemos que hacer. Yo creo que esa es lo que nosotros deberíamos de meditar.
Doctor Carlos Enrique Mendoza, muchas gracias por estar en un programa más de Tribuna Económica por Radio Universidad 92.1 FM y pues esperamos platicar en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Freddy. Un gusto. Gracias. 10 de octubre. Sonó el despertador para ir a la facultad, pero Micaela no se sentía bien. La joven de 23 años y estudiante de medicina llevaba varios días con malestar general y no había podido dormir. Tenía fiebre, dolor de cabeza y también dolor en sus articulaciones y músculos, por lo que decidió volver a acostarse. Transcurrieron 48 horas y Micaela no presentaba signos de mejora. Comenzó a tener náuseas, vómitos y diarrea, por lo que su madre decidió acompañarla al médico. Allí la hospitalizaron para poder realizarle análisis. Revisando los antecedentes, la doctora identificó que Micaela había recibido la vacuna de la fiebre amarilla el día 27 de septiembre, día en el que también habían comenzado los síntomas. Los resultados de los exámenes paraclínicos solamente revelaron una elevación discreta de las transaminasas. Al día siguiente, Micaela tuvo un episodio de agitación psicomotora, hipotensión, acidosis metabólica y falla renal aguda, que progresó a falla multiorgánica. Micaela lamentablemente falleció a los 9 días de haber recibido la vacuna. Es un recién nacido de 21 días. Hace una semana, su mamá le descubrió una especie de bolita en su axila izquierda, algo que en términos médicos se describe como un aumento del volumen axilar izquierdo. Como creció de tamaño de manera progresiva, decidió consultar al médico. Durante la visita médica, la mamá le contó su preocupación a la doctora, quien revisó el carnet de vacunación y verificó que el día de su nacimiento le habían aplicado 2 vacunas, hepatitis B y BCG. Luego, la médica constató que el estado del niño era bueno. En ese momento no tenía fiebre y la zona donde estaba la masa no era dolorosa, sino que solamente se veía un ligero enrojecimiento en la superficie. Al brindarle atención médica, la profesional de la salud decidió hospitalizar a Pedro para realizarle un drenaje de la lesión, del que se obtuvo evidencia de cáseum abundante. También se realizó una baciloscopía y un cultivo, que fue positivo para micobacterias.